Bueno, colegas, ¿qué tal? Acá vamos a arrancar directamente con el módulo 1 después de haber visualizado el video de la presentación de esta actualización académica, ¿sí? Les recuerdo que yo voy a estar a cargo de lo que es el módulo 1 y el módulo número 3 y mi compañero, el profesor Julio César Mesa, va a estar a cargo del módulo 2 y el módulo 4. La idea está en que, les reitero, al finalizar cada módulo, lo estamos viendo con el profesor, es realizar un parcial práctico, temático práctico, para poder refrescar los contenidos y poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, acuérdense que uno de los requisitos para poder aprobar esta actualización académica es poner su presente, ¿sí? Y ir aprobando estos parciales para luego presentar el trabajo final que, dicho sea de paso, ese último encuentro servirá para que ustedes nos expliquen a nosotros de qué manera pudieron llegar a renovar, ¿sí?, la secuencia didáctica, ya sea para la geografía, para la historia o las ciencias sociales en sí. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Quiero aclarar que esta es la primera vez que, es una experiencia nueva. Una cosa es tener enfrente a ustedes, colegas. Prefiero estar frente a un público grande que estar hablando solo a una pantalla que no es capaz de hacerme ningún gesto, ni una mirada, nada. Entonces, bueno, si hay algunas pausas, bueno, discúlpenme, pero es una cuestión ya humana, ¿sí? Bueno, espero que sea claro y sencillo. Voy a tratar de hablar de forma pausada para que se pueda entender. Y no se olviden de que cualquier duda o consulta, no duden bajo ninguna circunstancia en escribirme, ya sea por la plataforma o luego, bueno, después vamos a ver qué otros medios se pueden habilitar. Bueno, cuando nosotros hablamos de la didáctica de la historia, nosotros tenemos que entender que no existe una única forma, una única metodología en cómo se transpone la historia, ¿sí? Es más, nosotros ahora vamos a estudiar cuáles fueron los diferentes enfoques o los diferentes resultados que querían dar en los educandos a través de la enseñanza de la historia, ¿sí? Es más, recuerden que la historia de por sí adquiere el carácter de ciencia a partir del siglo XIX, ¿sí? Antes formaba parte de un género literario, ¿sí? Entonces, depende mucho de la concepción que se tenga, no solamente de la historia, ¿sí?, sino también para qué tipo de sociedad estamos hablando, ¿se entiende? El valor que se le da a la historia en Latinoamérica, en Argentina, en Corrientes, ¿sí?, difiere mucho de otros lugares, y ni hablar si hablamos de otros puntos del mundo, del globo, ¿se entiende? Ahí ya entraríamos a hablar en los usos de la historia, que eso es algo que lo habla bien Moradielos y Prats en la didáctica de la historia, y Moradielos en el oficio del historiador, que bueno, creo que son dos obras básicas que es muy recomendable para abordar la cuestión de la didáctica. Bien, tenemos que hacer, siempre para hablar de la historia hay que zambullirnos en la historia, y más aún si queremos, tenemos como fin analizarla para después analizar nuestras propias prácticas, que es la idea, ¿no? ¿Sí? Bien, algo yo ya estuve comentando anteriormente en las jornadas o pequeños talleres que se llevaron a cabo en el ámbito de Corrientes Educa, pero ahora que se dio la posibilidad de poder dictar un postítulo, voy a poder volver a mencionar algunas cuestiones, pero en mayor profundidad, ¿sí? Y la diferencia es que acá lo vamos a poder practicar por medio de estos parciales y trabajos finales. Bien, cuando nosotros hablamos de la Edad Antigua, ¿sí?, en toda su expresión desde los miles de años
que la compone, nosotros tenemos que entender que la historia es vista como un medio moralizante, ¿sí? Un medio moralizante que sirve para poder enseñar los grandes personajes, las grandes hazañas, y tenemos algunos ejemplos como Homero, Heródoto, la vida y obra de algunos faraones, inclusive algunos personajes bíblicos, ¿se entiende? Entonces, la concepción de la historia es acotada, ¿sí? Por ejemplo, era normal que a los hijos de los reyes, ¿sí? O a los hijos de las grandes familias, de los patricios, se le enseñara, bueno, tu padre, tu abuelo hizo de esta cosa, hizo tal obra, con los enemigos se comportaban de esta manera, para lograr qué cosa, ¿sí? Para lograr memoria, para lograr moralizarlos, ¿sí? Para lograr actuar en decisiones éticas. Fíjense que eso está dentro de la didáctica de la historia, ¿se entiende? Y como bien dice ahí, esta enseñanza era para las, más que clases, podemos hablar estamentos altos, ¿sí? Porque era muy difícil, si nacías desde lo bajo, seguir, aspirar hacia la nobleza o hablar hacia los patricios o los privilegiados, ¿se entiende? Entonces, estas grandes hazañas, estos héroes, la figura del héroe que va a estar muy presente en esta cultura grecorromana, ¿sí? Sirve justamente para hablar también de enaltecer la historia, ¿sí? De un imperio, de alguna civilización, o inclusive para legitimar, ¿por qué no? Por ejemplo, y creo que este ejemplo es uno de los más claros, si nosotros nos cerramos los ojos y nos ponemos a pensar en el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano que fue, bueno, el primer y gran imperio que unificó prácticamente toda Europa, ¿sí? Si nosotros pensamos en la perpetuidad del Imperio Romano a lo largo de la historia, por supuesto que lo vamos a ver, por supuesto que lo visualizamos en el Imperio Carolingio con los Carlomagnos, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, son construcciones políticas, culturales, complejas que miraron el antaño, miraron estos vestigios culturales y trataron de justamente volver a esa antigua gloria. Es más, si queremos hacer una mirada crítica, y acá está una de las esencias de este postítulo, por lo menos de mi parte, es tratar de realizar esos paralelismos históricos estudiando las diferentes edades sin caer en los anacronismos. Ojo con eso, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? La Unión Europea que existe actualmente, que hoy en día sufrió una fragmentación importante ante el retiro del Reino Unido, es una construcción política que ya parte desde principios del siglo XX y que es una respuesta no solamente por intereses políticos económicos, sino también por una cuestión cultural, ¿sí? Una cuestión cultural de mantener la Europa unida, ¿sí? Que si nosotros pensamos en rasgos muy generales, hay algunos avatares culturales que serán diferentes, pero a lo largo de la historia estuvieron unidos contra otras adversidades, ¿sí? Es una mirada un poquito compleja, ¿sí? Bien, entonces, el último aspecto que me faltó acá explicar es la tradición ejemplificadora. Claro, ¿qué significa esto? Por ejemplo, las familias, ¿sí? Las familias o las grandes familias se comportaban de una forma, bajo la ética, bajo el ejemplo, que esto debía ser, por lo general, esto debía aplicarse en el hombre político, ¿sí? La fronesis, ¿sí? O sea, el político en esta época, lo que se aspiraba, ¿no? Una cosa es lo que se aspiraba y otra cosa es la realidad. El hombre que estaba ligado a la política, que antes, la auténtica la política antes de la mistoforia con Pericles, el político no cobraba, el político no obtenía un salario por lo que hacía.
Antes el que se dedicaba a la política no era por una cuestión económica de llenarse los bolsillos como hacen ahora, todo lo contrario, sino es una entrega hacia el pueblo y por el pueblo, por su gente, ¿sí? Pero no nos vamos a detener con eso. Eso es algo que después fue mutando con todo el tiempo. A la cuestión es que hay, para resumir, grandes personajes, ¿sí? Grandes narraciones, grandes ejemplos, y que en la sociedad debía ver en estos personajes sus enseñanzas, ¿sí? Si podemos ejemplificar esto sin ir más lejos, ¿sí? Las recomendaciones de San Martín, ¿sí? El modo de vida de Belgrano, las palabras que tenían estos grandes pensadores de nuestra patria, ¿se entiende? Que más allá del ejemplo político, militar, ideológico que hicieron por la causa, eran seres humanos que llevaban a cabo un ritmo de vida o un pensamiento bastante distintivo, ¿sí? Para la época. Entonces, eso también es interesante ver en la historia. Tampoco caer en la subjetividad, pero yo creo que no sirve de nada enseñar el conocimiento sin la enseñanza de valores, ¿sí? Bien, con la Edad Media, bueno, nosotros, esa mirada, acá hay un gran cambio sustancial que es el teocentrismo, Dios por el centro de todo, la religión católica, ¿sí? Que en esta época lucha contra el infiel, los musulmanes. Tenemos a una Europa en la cual está convulsionada ante las cruzadas, y una iglesia cristiana que busca no solamente la superioridad en el plano, mejor dicho, ya tiene la superioridad en el plano espiritual, ¿sí? Porque es el Papa quien reside y gobierna, sino también a nivel terrenal. Y tal es así que la iglesia lo manifiesta con un método, el método catequístico o la escolástica, que acá es muy interesante porque retiene la forma de la transposición de la historia por medio de ¿qué? De la memoria, ¿sí? La escolástica, la preparación que tenían estas personas para poder llegar al clero, porque una cosa es hablar del bajo clero y otra cosa hablar del alto clero, este alto clero que residía en las ciudades, a diferencia del bajo clero, sino que llevaba una preparación muy importante, ¿sí? Que si vamos a hablar desde el punto de vista del legado, legó la universidad, ¿sí? Señores, tanto que se habla que la Edad Media es un periodo oscuro, no, mentira, todo lo contrario. La Edad Media tendrá sus claroscuros como cualquier otra edad, ¿sí? Pero legó la universidad, que no es algo para tomarse a la ligera. Entonces, tenemos la providencia cristiana, que eso significa que todo lo que ve y se hace es por concepción o por voluntad de Cristo, la universalidad y periodización, y la visión de que la historia es algo lineal, ¿sí? La visión es algo lineal. Es muy interesante acá las Sagradas Escrituras, la Biblia como, si bien la Biblia no podemos tomarlo como un libro científico, por supuesto, sí se lo puede tomar para entender el pensamiento de la época, ¿sí? El pensamiento de la época, sino también la forma en cómo fueron las voluntades de los diferentes reinos que conformaron el Oriente Medio, ¿sí? Pero me detengo de todo esto lo que estuve hablando, enaltezco la cuestión de la didáctica. Fíjense que tanto acá como acá sigue perdurando la memoria, ¿sí? El método memorístico, que significa repetir tal cual, ¿se entiende? Bien, cuando nosotros hablamos entre la historiografía y la historia, acuérdense que la historiografía, la disciplina que se encarga en la escritura, mejor dicho, en la construcción de este conocimiento histórico, por medio de una metodología, ¿no?
Esta historiografía como tal nace a partir del siglo XIX, a partir de la era contemporánea. Pero acá, ¿por qué dice historiografía clásica o medieval? Porque la historia, más allá de que no se haya construido, no se haya, claro, redactado con una metodología científica propia del siglo XIX, eso no significa que las escrituras realizadas en el periodo clásico o en el periodo medieval no no refleje el estudio de algunos hechos, la ejemplificación de algunos procesos históricos, que es interesante, ¿sí? Y acá podremos hablar de un resumen moralizante, ejemplificador. Se destaca mucho los hechos militares, las grandes batallas, los grandes personajes, las estrategias, ¿sí? Bien, entonces, con la Edad Moderna, obviamente, acá hay un gran quiebre porque por la racionalidad, ¿sí? Esta racionalidad, este idealismo en el cual hay una mirada del teocentrismo, ¿sí? Al antropocentrismo, ¿sí? La visión hacia el ser humano, el uso de la razón, ¿sí? Acá tenemos cuál es la concepción del educando, ¿sí? De que este niño, que ante la visión la concepción acerca del niño, de un infante no existía, sino que era un adulto en miniatura, ahora, ¿sí? Tenemos otras cuestiones diferentes, otros aportes de la psicología que, bueno, no viene al caso mencionarlas porque no es mi área, ¿sí? Hay una modificación con respecto a estos aportes, ¿sí? Es interesante, pero pese al uso de la razón, pese a la historia como modeladora del civismo, o sea, se sigue repitiendo la cuestión acá de la moral, de lo ejemplificador, del destaque de algunas personas, podemos seguir hablando, ¿sí? de esa cuestión cívica que tiene la historia. Y fíjense que dice la concepción de la historia como maestra de vida, ¿sí? Bien, el positivismo de por sí, que es una corriente cultural, científica, social también, ¿no? ¿Por qué no? Atraviesa Europa a lo largo del siglo XIX, obviamente que transforma, ¿sí? Transforma a las ciencias sociales y a la historia, ¿sí? Acuérdense que el positivismo en el cual tiene una concepción de que el progreso viene de mano de la ciencia, ¿sí? No de la religión ni de la creencia, sino de la ciencia. Y por tal, para que algo sea ciencia, tiene que pasar por un proceso metodológico, ¿se entiende? Entonces, el enfoque de la historia, ¿sí? Va a ser cronológico, o sea, por fechas, se describe y se lo narra de memoria, y quien lo dice, o mejor dicho, quien lo enseña, el docente, es quien tiene el conocimiento, a diferencia del alumno, quien tiene que ser un sujeto pasivo, ya que carece de raciocinio o de pensamiento crítico. Obviamente, hoy en día eso está totalmente estoy buscando la palabra, anulado, ¿sí? Totalmente está, no sé, destrozado, porque sabemos bien, y nosotros somos testigos de que nuestros estudiantes, cuando nosotros armamos una buena clase, armamos una clase con un contenido como para que busque la reflexión, no necesariamente con las palabras, sino con las imágenes, ¿sí? Con las tecnologías, con los videos, con el cine, porque hoy en día con toda esta complejidad tecnológica nosotros nos tenemos que adaptar, y si no nos adaptamos nos llevan puestos, en pocas palabras. Este docente en esta época era quien tenía el conocimiento y bueno, enseñaba de esa historia de una forma totalmente lineal y se debía contar la historia, esa enseñanza y la historia era contar tal cual lo sucedió. ¿Quién dice, quién hace este aporte a la historia? Ranke, ¿sí? Ranke, que es el ejemplo del
del paradigma tradicional del historicismo alemán. Ahí está, Ranke es el principal referente en Alemania, en el cual en plena, hay que hablar obviamente del contexto, siempre el contexto es muy importante para enseñar la historia, no podemos, mejor dicho, no es que no podemos, no debemos enseñar un contenido histórico totalmente aislado del contexto, ¿se entiende? Entonces, ese contexto, estamos hablando de la unificación alemana e italiana, que por ende, si usted quiere inculcar el nacionalismo, inculcar una identidad nacional, esa persona que te nace en el norte, otro en el sur, otro en el este, otro en el oeste, uno es católico, el otro es luterano, el otro tal cosa, uno te habla un alemán cerrado, el otro te habla un alemán mezclado con francés, mezclado con italiano, ¿qué haces? ¿Sí? Tejés, construís una historia nacional, construís una historia oficial, señores y señoras, que no es ajeno a lo que nos pasó a nosotros. Porque van a decir, porque este chico está hablando de Europa. No, estoy hablando de Europa porque Argentina mamó eso, ¿sí? La docencia, ¿sí? La docencia de antes tomó esto para enseñar la historia. Y todavía se lo sigue visualizando en algunos ejemplos, que es lo que voy a comentar, y en mi parte criticar o tratar de buscar qué cosa, la superación de esas representaciones, ¿sí? No significa descarte, pero sí repensarlas, ¿sí? Porque si se repite esto que es del siglo XIX, ¿sí? Y principalmente esto, repetir sin analizar, sin reflexionar, ¿sí? Sin tratar de que todos aprendan por igual, y tenemos que pensar un poco qué es lo que estamos haciendo en el aula. ¿Sí? Capaz diga algunas palabras feas que incomoden, pero la idea es replantearnos, porque si no nos replanteamos en nuestra ciencia, y está, no sé para qué estudiamos ciencias sociales, ¿sí? Porque mucho se critican las ciencias sociales, pero las ciencias sociales es la única que analiza y estudia todos los errores que tuvo el ser humano desde su creación, ¿sí? Creación o evolución, en mi caso, en mi pensamiento. ¿Se entiende? Fíjense, acá dice alumno cognoscente, solamente repite, no analiza, no reflexiona, no opina. Hoy en día, ¿los estudiantes son así? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ustedes me van a decir, sí, eso porque no fuiste en el colegio y no escuchaste a tal cosa. O mejor dicho, me van a decir, sí, vos porque no estuviste en tal salón y no viste que cada uno está en su mundo. Pero señora, señor, si los estudiantes están así, es por algo. Puede ser que no le interese, que es totalmente entendible. La historia hay que saber enseñar, porque si no es algo totalmente aburrido y tedioso. Yo en lo personal, a mí cuando me enseñaban ciencias sociales en la primaria me aburría, totalmente me aburría, hasta detestaba, porque te enseñaban fecha, hora, estudiar de memoria, la cronología, Cuando se aborde la secundaria y te enseñan con una forma más, con un enfoque más de comprensión, ¿sí? Cuando se busca más la comprensión, cuando se utiliza los otros aportes de las ciencias, cuando se interpreta el aprendizaje, cuando no se busca lo mecánico, ¿sí? Cuando se trata de una historia más global, el alumno emite el juicio. ¿Se entiende? Pero para que el estudiante, acá tengo que borrar alumno, mejor dicho estudiante, porque alumno también es una terminología del siglo XIX, de alumno de alus, o sea, una persona que no puede, luz hablando por una cuestión de razón, ¿no? Es una persona que no puede lograr luz, o sea, que no puede lograr raciocinio, y eso está totalmente derribado, ¿sí? Derribado. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Para dónde voy? Bien, entonces, en la edad contemporánea, acá sí, es cuando llegamos a la historia actual, ¿sí? Ese enfoque de la historia, acá tenemos, bien, la entrada de nuestra ciencia hermana,
La entrada de esta ciencia que yo por eso siempre le digo a mis estudiantes, la geografía es la hermana de la historia. Está bien que la historia necesita de las otras ciencias para poder llegar al conocimiento total, o a un conocimiento global, pero de la geografía indispensable, es indispensable. Hasta diría en mi palabra que es una ley, porque si un estudiante no puede o desconoce la cuestión de la geografía, hay muchos procesos históricos que no los va a entender, inclusive formas de pensar y culturas, porque, por ejemplo, el clima influye en el humor de las personas, ¿o no? Por supuesto que sí. No vamos a comparar una cultura en donde hay una escasez total de agua a lo largo de toda su historia en una cultura que está rodeada de ríos. En una cultura en donde hace frío constantemente, donde hay heladas, donde hay frío, es normal que la gente sea más callada por una cuestión de que o hablas o trabajas, ¿sí? A una geografía, a un lugar más cálido, ¿sí? Todas estas cuestiones que vos decís o sea, te quedas pensando, son así, el profesor Mesa capaz ya dará un enfoque más de esta cuestión, se lo voy a dejar más a él, pero es interesante tomar la geografía como una ciencia realmente importante para poder explicar un proceso histórico, ¿sí? Desde la ubicación, desde la espacialidad, ¿sí? Y por qué no algún que otro factor climático, algún otro factor del suelo, algún otro factor hídrico que influya o no en el proceso histórico. Bueno, hablé bastante. Sigamos. Enfoque de la enseñanza dice Bloch, Frege, Brodel y Le Goff. ¿Quiénes son estas personas? Estos grandes franceses e ingleses que aportaron a la historia en sí. Acuérdense, acá tenemos a Annales, la corriente historiográfica de Annales propia de Francia, en el cual hace una crítica bastante severa con el historicismo alemán, en el cual adjudica de que la historia, primero en principal, la historia no estudia los hechos, ¿sí? La historia no estudia los hechos, señores. La historia estudia los procesos, ¿sí? Si quieren estudiar hechos, que se dediquen a otra cosa. La historia no sirve, o mejor dicho, la historia no está hecha para estudiar los hechos. Porque si ustedes quieren ilustrar, o mejor dicho, ustedes quieren que los estudiantes estudien los hechos, los van a aburrir, los van a matar, los van a tener 40, 80 minutos en el banco memorizando cuestiones que capaz memoricen, las repitan para que ustedes estén felices, tranquilos, le coloquen el 10, salen del aula, pasan un mes y se los aseguro que se lo olvidan. Porque no hay nada peor que estudiar de memoria y estudiar hechologías. Sirve, por supuesto, como para ilustrar algún proceso histórico, pero la esencia de la historia es estudiar el proceso. O sea, la enseñanza de la historia en esta época busca la comprensión de esos actores sociales. Esos actores sociales que antes eran los nobles, los militares, ¿sí? La gente influenciada en la iglesia, los estamentos altos, ¿se entiende? Ahora ya no. Ahora es una enseñanza que estudia y comprende el todo, ¿sí? A todos. O a todes ahora, ¿sí? Podemos hablar bastante también del lenguaje. Vamos a mover un poquito el avispero, ¿sí? Entonces, yo ya soy así, para los que no me conocen, yo ya hablo así, ya soy así y doy clases así. Y tengo mi fama por eso. Mis estudiantes me tienen un poco, me tienen aprecio. ¿Se entiende? Entonces, esta comprensión es importante, ¿sí? Porque es muy diferente comprender, ¿sí? Que memorizar. Y es acá vamos hacia uno de los objetivos del postítulo. Buscar que el chico comprenda lo que se le está enseñando,
no que memorice, no que te repita lo que vos querés, lo que usted quiere escuchar, ¿sí? Sino que pueda comprender el proceso histórico, no necesariamente con el libro en el cual usted le da el Santillana o el Capeluz, sino buscar, por ejemplo, alguna actividad en algún libro, en las bibliotecas, en el internet, en los celulares. Bueno, hoy en día cada catí, por suerte, tiene 4G. No es necesario que todos tengan celulares ni todos tengan datos. Buscar de a grupos, así de a grupitos. A ver, con un celular, a ver, vamos a buscar, a ver vos qué encontraste, vos acá qué encontraste. Ah, profe, mirá, me interesó tal cosa. Ah, mirá, él tiene una visión de, no sé, del nacionalismo diferente. Ah, mira, a este alumno le interesó estudiar el Egipto, pero le gustó la forma artística, las expresiones artísticas que jamás se estudió en la secundaria. ¿Se entiende? A aquella muchachita o a aquel señor le interesó estudiar el género. Tan vapuleado que está la cuestión del género ahora, que los que vapulean es una cuestión de que no entienden, porque se vapulea primero en vez de pensar. Primero hay que pensar y después en todo caso vapulear, ¿sí? Y no estoy haciendo juicios acá políticos ni partidismo, estoy hablando desde la ciencia, ¿se entiende? Entonces, acá la historia, lo que quiero por lo menos dejar en reflexión después ustedes en sus espacios, en sus aulas, hacen lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero es la historia, ¿sí? Que tratemos de buscar de que esta enseñanza sea para la comprensión, la comprensión no solamente de la Europa de la época de allá del siglo XX, la Edad Media, sino también en nuestra cotidianidad, ¿sí? Nosotros somos los que somos porque somos el resultado de la historia, señoras y señores, ¿sí? ¿O no? Les hago una pregunta que hago siempre y le digo siempre. Yo estoy a cargo de didáctica de la historia 1 y 2 en el Instituto Cadacatí, en la carrera de historia. Siempre le digo esto a mis estudiantes. Les hago una pregunta, chicos, y reflexionemos un poco. ¿Qué pasaría si una parte de la población argentina tenemos un dejo de nuestra historia, conocemos nuestra historia, ¿sí? O si reflexionamos sobre ella, o si por lo menos tenemos una noción básica de 15 o 20 años atrás, si pensáramos. No estoy diciendo que nadie piensa acá, ojo, por favor, no malinterpreten, ¿sí? Lo que siempre le digo cuando debato de política con mis amigos, los archivos, qué importante que estén los archivos. Y le pongo ahí los videos, le pongo ahí el enlace, le pongo ahí el comentario, le pongo ahí. Vos me decís esto, pero mirá, acá dijeron esto. Ah, acá cambió el discurso y dijo esto. Ah, acá dijo esta cosa. El poder del archivo, el poder de la fuente, el poder de la bibliografía. Las palabras se las llevan el viento, pero lo que hace es lo que se estudia, es lo que hereda y es lo que el legado que tenemos nosotros. Se me quedan ahí mirando como diciendo, y bueno, sí, profe, pero ¿cómo podemos hacer nosotros? Bueno, ustedes están estudiando historia, pero ustedes van a tener que enseñar historia a chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años, cuyo cambio hormonal, psicológico, mental, atraviesan por muchas cosas. La historia está dentro de todo el ranking, está allá abajo, producto de la mala enseñanza, de la falta de didáctica, de la falta de crítica, de la falta de reestructuración y de la falta, obviamente, de los diseños curriculares y de la falta de los usos de las TIC. Hagamos una autocrítica. No solamente nosotros, y si ustedes son padres también, mejor aún, autocrítica, ¿sí? Porque si somos docentes yo creo que podemos llegar a eso, a la autocrítica, ¿sí? Y nosotros decir, uy, bueno, a ver, nuestra enseñanza, tal cosa, tal cosa. Obviamente, a ver, gente, tampoco quiere decir que si nosotros tenemos en un curso 30, los 30 van a ser, van a salir y sí, yo voy a estudiar profesora de historia porque mi profesora, no, ¿sí? Pero podemos reflexionar sobre eso.
¿sí? Podemos hacer un leve clic en aquel estudiante que capaz no estudia historia, capaz estudia médico, capaz se dedica a su chakra, o capaz le ayude a su papá en el campo, capaz quiera ser panadero o cualquier otra cosa, pero va a ser una persona por lo menos, va a ser una persona por lo menos pensante en esta cuestión, ¿sí? Y esa crítica, acá va otro objetivo del postítulo, o por lo menos lo que yo trato, lo que yo quiero que se entienda, el conocimiento crítico. Se entiende que ese conocimiento crítico no solamente lo puede otorgar la enseñanza de la historia, sino lo puede otorgar todas las ciencias. Pero para lograr eso hace falta una reestructuración de la didáctica, un nuevo enfoque. ¿Se entiende? Bien, volvemos a esto. Cuando nosotros hablamos de la edad contemporánea, ¿sí? La historia, perdón si se acopla un poco el sonido, pasa que tengo un auricular y no sé si el micrófono está muy pegado a mí o el micrófono es muy sensible. Disculpen si se acopla un poco, es cuestión de bajar el volumen, ¿sí? Bien. Espero que se vaya entendiendo y espero que hasta este momento no estén enojados. Bueno, al contrario, espero. Bueno, la historia vista desde el materialismo histórico. ¿Sí? El materialismo histórico, recordemos, ¿sí? Profes de historia, los profes de geografía, hago un llamado acá. Si bien no, esto dudo que lo hayan dado en su formación, ¿sí? Dudo que lo hayan dado en su información, ojalá me equivoque y lo hayan dado, ¿sí? Pero sirve mucho por lo menos para tener una idea transversal de lo que quiero lograr. ¿Me explico? O sea, el tema del conocimiento crítico, de la reflexión, del pensamiento, de la comprensión, no es algo inherente a la historia. Lo puede lograr también la geografía y por supuesto que lo puede lograr. El campo de la geografía en el ser humano es increíble, hasta tal punto de ser envidiable. Por la cantidad de ciencias que toma la geografía para lograr ese conocimiento que enseña. Yo siempre digo que la geografía es mi segundo amor, así digo yo, mi segundo amor, y es algo que lo tengo que estudiar. El primero ya está, que es la historia, mi primer amor. Falta el segundo, pero es una cuestión de tiempo. Bien, seguimos con esto, ¿sí? Los de geografía entonces, atención, se puede aprender, ¿sí? Este enfoque de la enseñanza, este enfoque de la historia y de la enseñanza. El materialismo histórico lo que busca es entender esa desigualdad entre los actores sociales, entre estas clases sociales. Acuérdense que acá el papá del materialismo, ¿quién es? Marx. ¿Y quién es su compañero? Engels. En el manifiesto comunista, en el Capital y en numerosas obras, Marx deja plasmada de que la importancia acá de la historia, la importancia del ser humano es la cuestión material, ¿sí? Es la cuestión de quién tiene los medios de producción y quienes no tienen los medios de producción y tienen que vivir de esta persona, y quién es el dueño del capital o el dueño de los medios de producción. Esta lucha de clases, que, bueno, que tanto habla del enfrentamiento de clases, de lo que busca el marxismo es la igualdad de clases por medio primero del socialismo para luego alcanzar en el caso soviético llegó al comunismo, pero el socialismo pleno, ¿sí? Acá en cuestión política no voy a meterme porque es bastante largo y va a ser un poquito tedioso porque es una corriente historiográfica compleja de entender, pero es interesante. Es interesante porque, por ejemplo, acá tenemos uno de los principales referentes, Villard Hoffman, no sé si está bien escrito, creo que sí, y Thompson. ¿Sí? Estos dos en lo principal son unos de mis favoritos, principalmente Thompson. Y las escuelas interpretativas francesa e inglesa. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros decimos, bueno, profe, pero ¿por qué está hablando tanto de esto? Que lucha de clase, que vaya a lo concreto. ¿Para qué me sirve a mí el materialismo histórico? Bien, si nosotros queremos hablar sobre esta lucha de clases,
Si nosotros queremos hablar de estos enfrentamientos, si nosotros queremos hablar de esta ideología, si nosotros queremos hablar de esta crítica, vean la historia actual. ¿Sí? La historia actual. Por medio de la lucha, sacando la palabra clases, por medio de la lucha, por medio del movimiento obrero, por medio del movimiento femenino, mujeres, por el movimiento feminista, que hoy en día ya también está bastante criticado. Gracias a los movimientos de esta índole se lograron los derechos que hoy tenemos y gozamos. El sufragio femenino, el matrimonio igualitario, que mal que les pese a algunos, ¿sí? La jornada laboral de 8 horas, las jubilaciones, los salarios en blanco, ¿sí? Bueno, etcétera, 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 ¿sí? ¿Por qué yo digo materialismo histórico? Uno me puede decir, uy, profe, pero esto lo podemos abordar ya desde anales. Por supuesto que sí, obvio que sí, claro, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos abordar el materialismo histórico, por dar un ejemplo, la generación del 80, en el cual no podemos negar el gran crecimiento que tiene la Argentina, como Estado, como nación moderna que se va tejiendo, y el gran capital y la transformación cuantitativa de la producción en esta época. Pero desde el punto de vista cualitativo, sí, cambia cualitativamente la producción, pero la sociedad, si bien avanza, porque hay avances, ¿sí? Hay avances, está totalmente derribada la cuestión de que la generación del 80, la sociedad no avanzó, no, todo lo contrario, sí avanzó gracias a estos inmigrantes, a la mentalidad y a las ideas que trajeron estos europeos, cuyos hijos lucharon en diferentes partidos políticos para alcanzar una democracia plena, hasta alcanzar la ley Cespeña, hasta alcanzar un partido elegido democráticamente como fue el radicalismo, ¿sí? Con Irigoyen, y después un sufragio total con la elección de Juan Domingo Perón, con la suma acá de las mujeres, ¿sí? Y de los territorios nacionales, ¿sí? Es bastante interesante, ¿se entiende? O sea, acá lo que yo estoy diciendo es unir esta corriente historiográfica del materialismo histórico, ¿sí? Que estudia la economía, que estudia estos dos grupos antagónicos sociales, esta lucha de clases en procesos históricos puntuales. Es complicado, por supuesto que es complicado, ¿sí? Porque es agarrar la cabeza, agarrar un martillo y pegarte un par de veces y decir, porque inclusive la forma en cómo estudia la historia del materialismo histórico es difícil verlas en los libros, ¿sí? Las hay, obvio que las hay, pero es lo que yo le digo a mis alumnos cuando yo le pido secuencias abordando esta cuestión, me dicen, uy, profe, el materialismo cuesta, claro que sí, pero no es imposible, ¿sí? Bien, avanzamos, ¿sí? Ya estamos, no te preocupes, estamos un poquito más de la mitad. Bien, a ver. La historiografía y la didáctica de la historia, los últimos aportes, la nueva historia y las viejas prácticas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué significa surgen las historias? ¿Por qué plural? ¿Sí? Acá tenemos que hacer un contexto histórico particular, ese mayo francés, en, en plena Guerra Fría, en el cual los estudiantes de las universidades francesas se alzan para combatir el sistema, para criticar que lo que se está enseñando en las universidades no responde a los problemas actuales. ¿Se entiende? La historia de las mentalidades que surgen en esta tercera generación de anales es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque estas mentalidades, ¿sí? Reflejan y explican esa diversidad cultural, ¿sí? Acá ya hablamos de la cuestión cultural, en nuestro mundo, en el planeta.
el aporte de cultura, de esa nueva noción cultural de que no existe una cultura por encima de la otra, ¿sí? Sino que toda manifestación del hombre es cultura, ¿se entiende? Acuérdense que dentro de la noción de la cultura hay dos principales características. La cultura, la estilo clásica, la que piensa que las bellas artes, la pintura, la música clásica, el europeo, componen un todo en el cual quien tenga alguno de estos atributos forma parte es, mejor dicho, una persona de cultura. Acá no. Acá vemos con las mentalidades, ¿sí? Hay una historia más generalizada, ¿sí? En el cual, no hay una sola cultura, sino hay varias. ¿Se entiende? Estas mentalidades también, acá la historia, ¿sí? se introduce en otras civilizaciones que antes eran apartadas, señores y señoras, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, y esta es otra de mis grandes críticas, yo comento todo cuestiones personales, pero porque soy totalmente transparente, así me conocen, y bueno, pueden compartir conmigo como que no, pero al fin y al cabo, para que no sea tan, no sé, monótono todo esto, les comento también un poquito de por lo menos mi poca experiencia. La cuestión del plan de estudios, ¿sí? Los planes de estudios, cualesquiera sea, ya sea yo egresé en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Humanidades, y tengo un conocimiento, sé lo que, porque llegué a trabajar en la facultad, sé cómo funciona. Obviamente agradezco a la universidad pública siempre y para siempre, pero también veo los planes de estudios de los institutos superiores de formación docente. Y si hay algo que siempre digo, y la verdad que ojalá llegue algún día en el cual convoquen a gente idónea para rever eso. Señores, la mayoría de las cátedras, ¿sí? se enseña historia de Europa. No está mal, por supuesto que no. Si vamos al caso, de ahí gran parte de nuestra herencia viene ahí. Por supuesto que los nativos también, pero no nos neguemos a nosotros mismos. Gran parte de nosotros proviene de ahí también. Nuestro idioma, el credo de algunos, si son católicos o no. ¿Se entiende? ¿De dónde vienen? No viene de acá, no es autóctono de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el estudio ¿sí? todavía sigue respondiendo a esta época, a los planes de esta época, en donde se estudia Europa. Se estudia Europa. Hay historias, hay cátedras de la historia americana, de la historia argentina, ¿sí? pero son pocas. ¿Sí? Y si hay lo que hacen los profesores, lo que hacen los colegas, he visto a mis colegas, a mis propios profesores, que ellos mismos me decían, Juanjo, no me da el tiempo, así me decían, no me da para poder terminar todo, no me da para poder, yo llego, me decían, no voy a decir los nombres y apellidos, por supuesto, pero me decían la historia, la parte contemporánea, yo llego a enseñar hasta el 60, hasta el 70, no sé, gracias y termino la revolución libertadora. Y yo digo, ¿qué? ¿Y el resto? Les digo yo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los otros golpes de Estado? ¿Qué pasa con el tercer gobierno de Perón? Bla, 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 bla. Y bueno. Ni hablar con la historia americana. Yo doy historia americana del siglo XX en el instituto. Hago malabares, señores, malabares para tratar de, obviamente tengo que hacer un recorte y dar los principales puntos. Y esto ocasiona que obviamente el estudiante no pueda aprender de una forma más pacífica, en el buen sentido de la palabra, ni con una comprensión más sana, ¿sí? Sino que hay toda una serie de recortes para estudiar lo nuestro. ¿Sí? Y partiendo con esto, bueno, aquí quería llegar con todo esto, que hoy en día, ¿sí? si nosotros miramos los planes de estudio, también si miramos los NAPS, qué cosa se ve historia de Europa, se ve historia de Europa,
se ve poco de nuestra historia, ¿sí? Se ve poco de historia de Corrientes, ¿sí? Se ve poco de lo local. Y uno y bueno, ¿qué es lo que hace el instituto para poder tratar de promover lo nuestro? Las jornadas de historia local, que ya pudimos celebrar 2 con mucho éxito, en el cual exhibimos lo nuestro, ¿sí? Obviamente es diferente, una cosa es realizarlo por el terciario y otra cosa es realizarlo desde las escuelas, ¿sí? Esto es algo no como para que decir, vamos a agarrar, vamos a romper todo y vamos a echarle la culpa a quien se deba, no, sino que usted decir, bueno, tiene razón, ¿por qué no? Bueno, vamos a tratar de hacer algún enfoque diferente o tratar de a futuro, si en algún momento nosotros tenemos el poder, como diría Foucault, de poder cambiar este currículum que está aquí, ¿sí? Porque todo se cambia, por suerte. Entonces nosotros tenemos las riendas de poder defender, como diría mi profesora de didáctica de la facultad, ustedes defiendan siempre la ciencia, defiendan su ciencia, ¿sí? Que es la historia, ¿sí? Entonces, promoviendo un poco más lo nuestro, ¿se entiende? Por ejemplo, y le decía a mis estudiantes, si uno quiere, tengo un conocimiento por un par de universidades en Alemania. No es que fui, todavía no tuve el privilegio, pero tengo un amigo y me decía que para poder, en algunas universidades, para poder acceder a una carrera tenés que rendir un examen de ingreso. Y en eso le piden historia de Alemania, ¿sí? Y muchas veces ese examen hace que reboten una cantidad. Sin ir más lejos, acá en Abogacía, en Corrientes Capital, ellos tienen que rendir 2 cosas, jurídico, ciencia jurídica e historia. Más de la mitad sale mal, ¿en dónde? ¿En jurídico? No, en historia. ¿Sí? En fin, sigamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, esto es muy interesante, gente. La historia oral, la famosa historia oral. ¿Sí? Antes, en el siglo XIX, cuando estaba este historicismo, alemán, que bueno, yo acá no lo escribí, decía que la historia solamente se podía estudiar de los documentos escritos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Eso ya cambia con Anales. Y Anales dice que ¿por qué? La historia puede construirse gracias a las otras ciencias, a los otros aportes de las ciencias. La geografía, la sociología, la economía, la política. ¿Se entiende? Y por ende, nosotros podemos estudiar la historia con otras fuentes. Y esa es la fuente oral. Esa fuente oral de que hoy en día, voy a hacer una breve pausita. Seguía. Esa historia oral que sirve ¿para qué? Para estudiar lo que no está dicho, lo que no está escrito. El testimonio de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de las costumbres, de la cultura. Hay muchas cosas, por ejemplo, estudiando con los chicos, ayudándolos en su trabajo de investigación. Hay muchas cosas que en Cacatí y en los pueblos aledaños no está escrito. O hay muchos tesoros, le decía yo a una estudiante de Loreto. Le decía, vos estás en Loreto, pero vos tenés una mina de oro ahí, le digo. Los restos, los vestigios que hay. Vos tenés una mina de oro. A la gente de San Miguel teniendo semejante entrada a liberar. Ustedes tienen una mina de oro ahí. ¿Sí? No se guíen por el agua, el charco y los animalitos. Miren más allá, ¿sí? De que alguna vez existieron gente ahí. ¿Sí? Y vayan y hagan entrevistas, hagan testimonios, busquen lo que no está escrito, ¿sí?
Y ustedes, como futuros historiadores, pueden ser historiadores de su propio pueblo. Ustedes pueden escribir lo que todavía no está escrito. Ustedes pueden ser investigadores, ¿sí? Ustedes pueden seguir especializándose. Pueden ser profesionales. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando dicen se introducen nuevos temas, acá esto es interesante, ¿sí? ¿Qué significan los nuevos temas? Antes, esta historia del historicismo alemán, se aspiraba ¿a qué? A la historia política, ¿sí? A la historia política, gente. ¿Sí? En la historia de los personajes, de las batallas, que se necesitó, por supuesto, para la unificación, tanto alemana como italiana en esa época, y acá para poder construir lo que es, mejor dicho, la Argentina, ¿sí? Que el que está en Jujuy y en Salta sepa que es argentino, el que está en Buenos Aires y después lo que esté en Corrientes y somos todos argentinos, porque tenemos ciertos patrones culturales en común, ¿se entiende? Ahora, estos nuevos temas, o sea, esta historia ya desde el periodo de Anales, este periodo de Anales que estamos hablando principios del siglo XX, estudian otros temas ligados a cuestiones de que hoy en día ya lo vemos, por suerte, en los congresos de historia o en los congresos de historia de la facultad o en otros canales también, ¿por qué no? ¿Sí? La muerte, el género, el sexo, ¿sí? Los niños, las mujeres, ¿se entiende? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿sí? Nosotros lo que vemos en los manuales es la cuestión, la historia genérica, sociedad, ¿sí? Economía, algo religión, listo. Pero hay otros temas, hay otras cuestiones que quedan ahí en la nebulosa y que podemos arriesgarnos a generar el interés. Por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de la Muerte. Cómo se aborda una investigación bastante interesante. Yo todavía no terminé de leer el libro, pero el abordaje, cómo se interpreta la muerte a lo largo del tiempo, inclusive en nuestra cultura y cómo en otras culturas es completamente diferente. La historia del sexo, el sexo como práctica. ¿Sí? Las cuestiones hay que hablarlas, por más que sean menores, la educación sexual integral está y los historiadores, nosotros los historiadores e historiadoras podemos hacer nuestro aporte, por supuesto que sí. Si tenemos que hablar de cuestiones mentales en el plano sexual, podemos estudiar y hacer mucho. Y muchas veces con estos nuevos temas, ¿sí? Con estos nuevos temas se pueden hacer trabajos prácticos muy interesantes, gente. Que responden nosotros, si por ejemplo ustedes le están enseñando historia medieval, ¿sí? Pueden haber algunos prácticos, ¿sí? Que se desprendan de esa era, por ejemplo, estudiar algún santo en particular, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, cuando yo empecé a trabajar en Cacatí, me acuerdo una de la primera o la segunda vez que me fui, le cuento esto siempre a los chicos porque la verdad me llamó la atención y nunca vi así y hasta se me pararon un poquito los pelos del brazo. Y yo soy así bien apasionado. Me acuerdo que iba con la combi y bueno, en ese momento la combi parece que me quiso hacer un tour por todo el pueblo. Y me doy cuenta que en los barrios, en algunos barrios hay muchas imágenes, o hay santos, o hay carteles de los santos y esas cuestiones. Y yo me quedé, wow. O sea, a ver, no es que yo soy un pez que vivo ¿cómo se llama? En una pecera y no veo nada a mi alrededor. Sí, por supuesto que sí. Pero no sé por qué es algo que me llamó realmente la atención. Y dije, esto yo lo vi o lo estudié en algún momento. Y después cuando empiezo a enseñar historia medieval, que fue una de las cátedras que di en el instituto, veo que, claro, antes, en el medioevo, había barrios que dependían, o sea,
que se organizaban de acuerdo al trabajo que hacían el barrio, los panaderos, de los herreros, ta, 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 ta. Y cada uno de estos barrios tenían un santo en particular. Y ese santo siempre residía en una de las esquinas como forma de protección, en donde la gente le llevaba las ofrendas, tenían sus rezos particulares, etcétera, etcétera. Y yo me quedé, wow, qué genial, o sea, ves a la historia así, de forma patente. Y mis alumnos me miran como diciendo, este está raro, ¿quién le picó a este? Claro, yo no soy creyente, pero me crié en un colegio católico y aprendí bastante. No lo practico nomás, pero sí lo tengo muy en mente cuando lo veo, lo visualizo. O sea, me gusta verlo, pero para interpretarlo y ver ese punto histórico. No sé si se explica lo que le quiero decir. Entonces, lo mismo traté de que los estudiantes que vivimos sí, en una serie de pueblos en donde la tradición religiosa es muy fuerte, muchas veces podemos abocar la historia desde ese punto, no para hacer religión, que son dos cosas completamente diferentes, pero sí para enseñarlas desde un punto de vista interesante, ¿sí? Las costumbres, ¿sí? Alguna que otra idea. Entonces, son pequeños detalles. Fíjense que le comenté, le hablé una catrallada, pero si ustedes se pongan a pensar un poquitito, ¿sí? Son como pequeños chips, ¿sí? De chocolate, o son pequeñas ideas que se le puede teñir a alguna clase, alguna secuencia, alguna idea o alguna actividad que pueda hacer, que puede lograr que sus clases sean diferentes. Ese es uno de los objetivos también de este postítulo, ¿se entiende? Bien, perdón, pero hablo hasta por los codos, ¿eh? Ya llevamos 1 hora, si no me equivoco. Bien. Síntesis, ¿sí? Corrientes historiográficas, el aporte de las corrientes, la didáctica de la historia y cómo se comprende la historia. Tenemos el historicismo clásico, lo que yo ya mencioné, la etiología, el patriotismo o el nacionalismo, la metodología de la historia, que esa historia tiene que ser por medio de escritos, se valora la memorización, el conductismo y los objetivos conductistas. La historia es lineal, hay una periodización fija, y esto se debe estudiar de forma de memoria. Los anales y el materialismo, el análisis estudia la realidad social, otros conceptos, nuevas fuentes históricas, nuevas ciencias que construyen este conocimiento histórico y otorgan a la historia un nuevo significado. No esa historia que solamente se encarga de estas cuestiones, sino una historia que estudia el todo, ¿sí? Estudia el todo. Comprender, construir el conocimiento para llegar a ese aprendizaje significativo, como bien lo dice Ausubel, ¿sí? Si nosotros queremos entender la democracia ahora como sistema, ¿y a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? A Grecia. Por supuesto que sí, a Grecia. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción de la democracia? ¿Sí? Las grandes reformas, Clístenes, Pericles, la Mistoforia, ¿sí? El hecho, yo siempre le digo a los chicos, antes los políticos no cobraban, ¿sí? La Mistoforia, le decía yo, no cobraban. Miren si tenemos que hacer eso ahora. ¡Fua! Argentina es potencia. Si uno de estos sinvergüenza que tenemos no tienen que cobrar un peso, o cobran como nosotros, ¿sabe cuánto? ¿Sabes? Más de uno se baja. Estaría bueno llegar por ese lado de la historia. Corremos el riesgo de que capaz podemos tener algún que otro conflicto, pero no importa. Mientras que nosotros tengamos como resultado que ese chico, vos notes que ese chico o esa chica notes un cambio en su forma de pensar, un cambio en su actitud, o un cambio en esa forma de ver el mundo, o por lo menos lo que le rodea, yo creo que hay que sentirse más que orgulloso.
¿sí? Y por ejemplo yo lo veo y los veo con mis colegas, cómo crecieron. Bueno, hay algunos estudiantes, ahora ya colegas que están, que espero que me estén escuchando, que están aquí, y la verdad visualicé ese proceso. Ese aprendizaje que es significativo, que era el que quería que ellos logren, la comprensión que yo quería que ellos logren, no de los temas que a mí me gustan, ¿no? Sino que comprender, no repetir, no memorizar. Y como fui su profesor de práctica, desgraciadamente, con algunos de ellos, algunos se deben estar riendo, otros no tanto, saben bien que yo cuando les controlaba sus clases, cuando estaba ahí en el salón enanito, yo me confundía como que era un estudiante más. Ahí yo anotaba en mi cuadernito algunas cuestiones que había que cambiar. Y cuesta mucho. Cuesta mucho porque todavía, aún hoy, todavía hay ejemplares, por no decir otra cosa, que buscan esto en los estudiantes. ¿Sí? Hay gente que todavía mantiene esto, ¿sí? Que mantiene esto como ideal de conducta. Y esto está totalmente derribado, señores. Totalmente superado. Esto está totalmente superado. Esto está totalmente superado. Esto, la tiempo lineal, está totalmente derribado, por no decir otra cosa. Nosotros ahora estamos en esto. O deberíamos estar en esto. Y principalmente esto, la didáctica crítica. Comprender para cambiar. Hacer para proponer propuestas de cambio. Pero para poder cambiar, para que nosotros cambiemos, primero tenemos que comprender. Y comprender para cambiar. ¿Sí? Bueno, bastante van a decir quién es este filosófico. ¿Sí? Bien. Comprensión, el presente a la luz del pasado, por supuesto que sí. Nosotros vamos a entender el presente si hacemos una mirada hacia atrás de nuestro hombro, hacia el pasado. El tiempo como proceso de cambio, multicausalidad, procedimientos, técnicas de estudio de otras ciencias sociales. Bueno, esto último creo que quedó claro. En cuanto al tiempo, pequeño paréntesis, acuérdense, esto es importante también explicarle al chico, la cuestión de los tiempos, lo que habla Brodel, el tiempo largo, el tiempo medio y el tiempo corto. El tiempo corto, que es la echología, ¿sí? Esta, que sirve, ¿sí? Sirve, pero para ilustrar, yo siempre digo ilustrar, o para conmemorar algún hecho fundamental en nuestra historia, ¿sí? Que no hace falta decirlo, todavía lo realizamos. ¿Sí? El tiempo medio, en el cual comprende los cambios de media duración hasta medio siglo, que tiene que ver con la política y la economía. Si no, miremos nuestra historia, gente. Es lo que le digo, colegas, perdón. Es lo que le digo a mis estudiantes. Nuestra historia. Cambiamos de gobierno, como cambiamos de calzones, cambiamos de figuritas, o se usan las mismas figuritas del pasado para tratar de obtener un par de votos más. Todavía se sigue con ese sistema patriarcal, porque es un sistema patriarcal de usar las figuritas de antes para tratar de justificar, para tratar de buscar esa gloria. Seguimos reproduciendo viejas formas de hacer política, ¿sí? Que ya están superadas. ¿Sí? Y esto acá ya lo hablo ya como una persona que le gusta la política, pero obviamente no vamos a hacer política en el curso, pero sí se puede enseñar política no desde el punto de vista partidario, pero sí de un punto de vista histórico y crítico. ¿Se entiende? Esto acá es cuando habla, le adelanto, habla Prats en la didáctica de la historia, en los usos de la historia, a la historia como legitimador, como conocimiento legitimador de alguna causa. ¿Sí? Como dicen, y se acuerdan cuando en los discursos, es lo que yo le digo a los chicos,
Cuando dicen, ¿y se acuerdan cuando estuvo el general? ¿O se acuerdan cuando estuvo el correligionario? ¿O se acuerdan y se acuerdan? Y postean las imágenes de estos abuelos de... Y después para gobernar se pasan por todos esos saberes. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Por favor, una cosa es hacer política partidaria y otra cosa es enseñar la política hacia el conocimiento crítico. ¿Se entiende? Son dos cosas completas y abismalmente diferentes. Que esto, por favor, se dejen claro. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, está anales, está materialismo, cualquier cosa me pregunta. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión positivista, hermenéutica, crítica, ¿sí? Me interesa la cuestión crítica, que es lo que estamos hablando desde el comienzo del video, ¿sí? El comienzo del video. ¿Qué tiene que ver este paradigma crítico en las ciencias humanas, en las ciencias sociales? Como objetivo, criticar e identificar el potencial del cambio que permite liberar al individuo, emanciparlo. Si nosotros pensamos un poco qué gran pensador, qué gran referente de la educación tiene esta idea, y fue censurado, bueno, también de dónde viene, pobre, censurado. Bueno, retomando la grabación, hice un pequeño break, ¿sí? Para descansar. Ustedes también lo pueden hacer, por supuesto. Así preparan el agua para el mate y continuamos con otra cuestión que tiene que ver con los principios y dificultades para la enseñanza de la historia. Acá sí, ya hablando ya de la transposición de la didáctica, que si bien ya estábamos hablando en cuestiones anteriores, ¿sí? Para acá estamos hablando de los paradigmas, la metodología, los enfoques, los sujetos, qué temas priorizaban. Acá ya podemos hablar de la cuestión de la cotidianidad de la historia actual, ¿sí? Bueno, primero, simplemente recordar las principales definiciones de lo que es la historia, la historiografía. Bueno, la historia, hay múltiples nociones, pero una de las fundamentales es la ciencia social, que estudia el pasado del hombre por medio de los documentos escritos. La historiografía es la disciplina que se encarga de la construcción del conocimiento histórico a partir de múltiples focos o de múltiples metodologías, o mejor dicho, o de múltiples variantes en la construcción de ese conocimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? O mejor dicho, podemos decir que la historiografía es la disciplina que se encarga de la construcción del conocimiento histórico a partir de un método científico determinado, y que, dicho sea de paso, esa metodología propia del conocimiento de la historia es única. ¿Qué significa esto? Que no hay una metodología científica única para todos. No, al contrario, la historia tiene la suya, la propia. No sé si me explico lo que quiero decir. Cuando hablamos de la didáctica, estoy tomando un poco de líquido para no perder la voz. Cuando hablamos de la didáctica específica, enseña de acuerdo a los modos de conocer, ¿sí? A una metodología y a las técnicas de investigación. Estudian el hacer educativo, el conocimiento de los contenidos de cada disciplina, ¿sí? Eso significa que lo que se esté enseñando sea aplicado, sea un conocimiento significativo, en pocas palabras. Enseñar de acuerdo con la epistemología de cada ciencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los fines educativos, preparar a los alumnos para la vida adulta. ¿Qué significa esto? Lo que estuve mencionando anteriormente, ¿sí? Lograr que este estudiante o esta estudiante logre un pensamiento crítico, logre una comprensión
de la actualidad, de su cotidianidad, ¿sí? Y que, ¿por qué no? La historia, así como estudiamos el pasado, vamos a estudiar, ¿sí?, los errores que tuvo el ser humano y que por culpa de ciertas ambiciones, ¿sí?, se logró la destrucción no solo la del ser humano, la de las otras personas, sino también la de los animales, del medio ambiente, entre otras cuestiones. Por supuesto, despertar el interés por el pasado, ¿sí? La historia es la única ciencia que estudia el pasado. Bueno, si bien hay otras ciencias que se basan en el pasado, como la antropología o la arqueología, ¿sí?, o la economía, por supuesto. La historia tiene obviamente su detalle que la diferencia del resto, ¿sí? O sea, por una cuestión de objeto de estudio. Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Claro, y acá está lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? La historia como sujetos de identidad, como construcción, mejor dicho, la historia como recurso didáctico para la construcción de la identidad, ¿sí? Se estudia historia para saber por qué somos argentinos, para saber cómo se construyó la Argentina, para poder entender por qué la Argentina es como tal, y para poder, no solamente la cuestión de la Argentina, sino también tener una identidad de por qué somos correntinos, por ejemplo, ¿sí? Porque en la actualidad hay algunos... la tercera edad conserva mucho del idioma guaraní, porque solamente el idioma guaraní es un idioma que se lo escucha más que lo que se escribe, porque hay mucha gente que lo entienden pero no lo escriben, porque antes el guaraní era una cuestión del tabú. Acá fíjense que me estoy yendo cada vez para lo local, para lo regional. Son todas estas cuestiones que podemos tenerlo como problemática, abordarlo como una problemática, como caso, como estudio, y que estas particularidades, por supuesto, que sirven para fortalecer esa identidad, ¿sí? Fortalecer la identidad y para también saber apreciar lo nuestro, sin desmerecer, y acá hago mucho énfasis, sin desmerecer y sin juzgar, porque no somos nadie para juzgar, la cultura o la forma de pensar o los gustos del otro. Eso es lo que nos hace ser un ser con capacidad de juicio, de razón. ¿Se entiende? Entonces eso es importante, valorar lo nuestro o no, o sea, valorar en el sentido de, mira, nuestra cultura es bastante rica, por supuesto que lo es, pero aquella persona que no le gusta, no le llama la atención, que es totalmente entendible, y aprecia otras cosas, esa persona no es un bicho raro porque le gusta cosas que al común denominador le interesa. Ojo con eso los docentes, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, en vez de ser potenciadores del cambio, somos potenciadores de lo conservadurismo, diría yo, o de lo conservador, o se tiene actitudes conservadoras que en vez de que el chico, en vez de buscar en algún mentor, en alguna figura que sirva como para reflexionar o ver algo diferente, todo lo contrario. ¿Sí? Y eso muchas veces pasa con aquellas personas que capaz saben o quieren interactuar en las clases, o quieren dar su opinión, o quieren lograr el debate, que se ve, lo he visto cuando visitaba a mis estudiantes, y no lo hacen porque primero por el bullying, o porque los profesores puede que no le den mucho artículo. Esto lo hablo en otros establecimientos, fue acá en Capital o en otros lados, tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, nada, y que muchas veces esa cuestión del gusto por el otro, por la otra edad, es lo que yo hablo, la otra edad cultural, muchas veces no lo puede encontrar
o no puede buscar respuestas en sus padres porque tampoco como que hay un acompañamiento en cuanto a eso. No sé si me explico, ¿sí? Es interesante esta cuestión como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ayudar a los alumnos a la comprensión de sus raíces culturales y la herencia común, bueno, esto es lo que estuve hablando hace un ratito, y contribuir el conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo, lo que mencioné hace un momento. Cada vez que hago una pausa, gente, es porque estoy tomando un poco de un té para humectar mi garganta. Para contribuir al conocimiento y comprensión de los otros países y culturas. Claro que sí. Así como se estudia Europa, como se estudia América, hay otras culturas que no se están estudiando. África, Asia, otras regiones que no tenemos, o mejor dicho, bueno, en mi caso no, pero otros estudiantes o otros colegas no tienen la menor idea. ¿Sí? Pero estamos hablando de patrones culturales. Estamos hablando de patrones culturales, ¿sí?, que son visibles y que son capaz, podemos decir, necesarias como para poder entender también los principales conflictos que hay hoy en día en el mundo. Por esas diferencias culturales justamente, ¿sí?, por no entender al otro, o por no entender ese modo de vida del otro, hay fobia. Si hay fobia, hay odio. Y si hay ignorancia, peor todavía. Ese odio se transforma en violencia. ¿Se entiende? Siempre cuando hay conocimiento, siempre cuando hay conocimiento para bien, ¿no? Porque muchas veces uno puede ser muy inteligente, pero ocupa esa inteligencia para manipular a la otra persona y ser vasallo. Ya es otro cantar. Pero en este caso, ocupar el conocimiento para liberar esa expresión que teníamos acá. Permite liberar al individuo, emanciparlo, buscar la transformación social a través de la práctica. Acá, perfecto lo que estamos diciendo. Los temas son elegidos en función de su interés por la transformación social a través de la práctica. ¿Se entiende? Buscar un tema en particular y tratar de lograr estos objetivos. Bien, contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante el estudio disciplinado. ¿Sí? Introducir a los alumnos, tenemos que cambiar, a los estudiantes en el conocimiento y dominio de una metodología rigurosa propia de los historiadores. Bueno, acá hay que hacer una salvedad. Nosotros a los estudiantes no le podemos llevar el manual de Julia Arosti, la metodología de la ciencia histórica, léete estas 300 páginas. No, por supuesto que no. Pero eso no significa que nosotros no necesariamente se le puede enseñar todos los procesos, o se puede enseñar todos los procesos pero de una forma resumida. O sea, ¿cuál es la rigurosidad? ¿Cuál es lo riguroso y lo fundamental de la historia cuando uno realiza estas investigaciones o realiza trabajos de investigaciones? ¿De dónde obtuvo la bibliografía? ¿De dónde obtuvo las fuentes? ¿Qué tipo de tratamiento hizo con esa bibliografía? Si pudo interpretar las ideas de los autores, ¿sí? Si pudo sacar algún cuestionamiento o por la lectura de un determinado comportamiento que nosotros vemos en la sociedad, uno toma ese ejemplo como para poder decir, uy, mira, hubo esta procesión de esta Virgen, de Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué significa? ¿Por qué? Lo que yo le decía a mis alumnos, que una vez lo dije como para llamar la atención, no por otra cosa, ¿no? Le digo, ¿por qué los santos son blancos? Le digo, ¿no? Esto no es peyorativo, por favor. ¿No les llama la atención? ¿Por qué Jesucristo es simbolizado de esa manera? Le decía. ¿Sí? Si es del Medio Oriente, es medio raro de esos rasgos, le digo yo, ¿no? ¿Tiene que ver con una cuestión estética? ¿Tiene que ver con una cuestión ideológica? ¿Por qué no investigamos un poquitito? Y te miran como diciendo,
A algunos les recontra llama la atención, obvio, y a otros dicen, ¿cómo te atreves, hereje? Bueno, no, para algo somos historiadores, ¿no? Así como dije yo, de este tema se puede tomar cualquier otra cosa. La política, la economía, el género, todo. ¿Sí? Así como antes decían que sos tal o tal cosa, hoy en día por suerte ya no es así. El género es una construcción, otra cosa es el sexo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos un abanico de posibilidades, un abanico de estudio disciplinado, y que nosotros tenemos que tratar de enseñar al chico de que se puede alcanzar un conocimiento de la historia, un conocimiento de lo local, ¿por qué no? Un conocimiento de la familia, ¿por qué no? Por medio de un proceso riguroso en el cual el profesor de historia, ¿sí?, puede acompañar al alumno. Y acá, perdón, hago una salvedad que ahora, antes de realizar esta pausa, yo estaba hablando de un liberador acá. Vieron que yo dije en la parte de esto de crítico, emanciparlo, ¿sí? Toda esta cuestión que permite liberar al individuo, el sistema y demás, y hablé de la censura que le censuraron a esta persona. Me refería a Vygotsky, no sé si le suena a Vygotsky, que él hablaba él hablaba de ese andamiaje entre docente y alumno, que el docente es quien da las herramientas a este estudiante para que pueda en un proceso madurativo, en un proceso cognitivo, en un proceso metodológico, lograr una serie de competencias que permita que esta persona no sea vulnerable a determinadas cuestiones del sistema en el cual el común denominador de la gente cae. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, bien, vamos con otra cosita. No se preocupen que ya estamos próximos a terminar. Bien, principios de la didáctica de la historia, objetivos didácticos de la historia. Acá ya vamos con otra partecita. Comprender los hechos, bueno, acá me deslicé yo, no son los hechos, sino comprender los procesos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. Fíjense, vamos de vuelta al debate, ¿sí?, a la reflexión. Fíjense en esta terminología. Comprender los procesos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. Yo creo que esto tiene que ser una ley que no, todos los profesores o toda la gente que trate de hablar o querer juzgar algún hecho, proceso histórico, hay que tatuarse esto en la cabeza, en el cerebro. ¿Cuántas personas o cuánta desinformación hay producto del juzgar? ¿No? Ahora nomás, con las personas que tienen COVID, qué vergüenza, ¿sí? Qué vergüenza de violar su privacidad, de hablar mal, de querer saber. ¿Para qué quieres saber? Cálmate. Vos preocupate por tu vida, no te preocupes por qué le pasa al otro. Preocupate, pero si quieres ayudar, si no, quédate en tu casa, tranqui, y cuida a tus hijos, o encárgate vos mismo en crecer. Me refiero a esto en comprender los procesos del pasado, pero porque hay unas corrientes, varias corrientes por supuesto, de que la historia, al ser una ciencia puede revelarse. Por supuesto que no, ¿sí? No existe la verdad única, eso ya es algo, ya es una ley en todas las ciencias, de que no hay una verdad, sino que esto puede ir mutando. Entonces, la historia puede ser interpretada de diversas maneras. Por eso cuando dicen la historia, la escriben los ganadores. No. A ver, derribemos eso, gente. Hoy en día hay demasiada fuente y bibliografía como para no agarrar y seguir repitiendo como lorito eso. Si uno es bueno, sabrá buscar otras bibliografías, otras fuentes para poder explicar a lo que usted quiere llegar, ¿sí? No repetir la historia, la escribió los ganadores, no.
Eso capaz está bien si lo repiten otra persona común. Usted, si es un historiador, usted debe tener las herramientas en poder llegar con un mensaje, con una serie de bibliografías, con una serie de metodologías, con una serie de recursos didácticos, con una serie de secuencias didácticas, con una serie de tecnologías aplicadas a la educación, a ese conocimiento crítico que quiere llegar en el estudiante. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando se juzga el pasado, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y no caer en un concepto muy importante llamado anacronismo, que nosotras, los historiadores, historiadoras, deben saber bien. El anacronismo, le explico a la gente de geografía, que ya espero que la gente de geografía, ruego que pueda estar sacando algún provechito de esto, por favor, no se me duerman, por favor. Después quiero los comentarios de la gente de geografía para saber si algo las ayudó en esto, ¿sí? A ver qué dice el profe Julio con todo esto. A lo que me refiero es que el anacronismo es aquel concepto, es aquella terminología ocupada de la ciencia de la historia, cuando se juzga un proceso histórico del pasado con la mentalidad actual. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando hablan, siempre lo veo, antes me preocupaba por retarle, estoy hablando de la gente común, no de los estudiantes, por favor, sino de, qué sé yo, algún que otro conocido, y te ponían, por ejemplo, he visto una imagen de Sarmiento y había una esvástica abajo, así como escuchan, ¿sí? Y yo, ay, por favor. Y decía Sarmiento el primer genocida, que que lo otro, porque no odiaba a los indios, que lo otro, y después te decía Roca, el genocida que mató a los nativos y bla, bla, bla. A ver, gente, sí, primero en particular hay que entender el proceso y que estas personas históricas estuvieron en una determinada coyuntura ideológica, en el cual si estudiamos un poco de antropología, si estudiamos un poco el evolucionismo, si estudiamos la ley de Darwin, que como Spencer y Taylor lo tomaron y lo aplicaron en las ciencias sociales en el hombre, decían claramente que el ser superior era blanco, europeo, y los que no encuadraban en esto eran inferiores, ¿sí? Entonces estas ideas que la élite de este territorio mamó y que esto y que lo otro, por eso reproducían ciertos discursos que eran ajenos. A ver cómo explicar. Es inadmisible, para mí, ¿no? Otros pueden estar de acuerdo y otros a favor, de realizar tales juzgamientos de procesos históricos, ¿sí?, de esta índole por estas cuestiones. Obviamente, no está mal repensar la historia y decir, esto fue así, pero porque el discurso de la época era así, de esta manera, ¿sí? Y muchas veces, porque pasa, este revisionismo histórico está marcado por la política. Y no me quiero detener mucho en esto. Está marcado por los partidos políticos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Acá vemos una de las cosas que dice Joaquín Prats en la enseñanza de la historia, de las complejidades de la historia, de las dificultades de la historia. Usar la historia como forma de legitimizar la política. Esto ya lo dije anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen estos historiadores, entre comillas? Peor si son historiadores, porque ahí es como que, yo creo que si llegan a estar haciendo esta faltante en su cabeza, en la conciencia, en algún momento sabe bien que está metiendo la pata. Pero si es otra persona común, vaya y pase. Sabe bien de que no debe realizar un juicio de valor, no solamente por lo que acabo de decir, sino de cualquier tenor. ¿Se entiende? Cuando se dice, la Edad Media fue un periodo de oscuridad por tal y tal cosa, ¿cómo van a hacer tal cosa? O he escuchado, he leído que dicen, esta persona tiene que morir, ¿por qué no se aplica la ley
la ley del talión ojo por ojo, diente por diente, porque hay toda una pseudo justicia social por ciertas cosas, que las entiendo por la coyuntura en la que estamos viviendo, entiendo, pero hay disparates y disparates. No sé si se entiende lo que quiero llegar, ¿sí? Esto, por más que sea un objetivo didáctico, esto de lo que yo estoy hablando, sé que no se lo comentan los estudiantes porque lo agobias con todas estas reflexiones, pero yo se las tramito a ustedes, pero para que entre nosotros, colegas, pueda haber esta, ojalá exista esta retroalimentación, o pueda haber un pequeño clic en la forma de secuenciar, en la forma de cómo se puede organizar una clase, ¿se entiende? Entonces siempre hay que saber situar este proceso histórico en su contexto. No solamente en su contexto en cuanto al proceso en sí, sino también en su contexto desde lo particular hacia lo general. ¿Se entiende? ¿Sí? Comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista diferentes, pero por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Esto, por ejemplo, ¿sí? Con el periodo de la conquista. ¿Se entiende? ¿Sí? La ley de la rosa blanca, la ley de la rosa negra. Antes te decían que vinieron porque querían evangelizar a los nativos, a las personas, porque tal cosa. Hoy en día, que los nativos, que hoy en día se está reconstruyendo, inclusive en la terminología, antes decían indios, que esto, que es más, había una concepción peyorativa de los indios, decían estos indios de mierda, que perdón la palabra, hoy en día se ocupa otro lenguaje, ¿se entiende? Se trata de reconstruir, pero también tenés, volviendo al punto anterior, también tenés revisionismos o posiciones políticas pseudo-revisionistas que ocupan este grupo marginado, digo en el buen sentido de la palabra porque fue marginado en toda la historia, pero para hacer política, para ser punteros políticos, para utilizar la cara de esta pobre persona, ¿sí? Decir, tal cosa, y hacer campañas políticas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Así con todo. Entonces, estos puntos de vista diferentes es muy importante también hacerles llegar, hacerles entender a los estudiantes que pueden, y esto es, yo creo que es una característica muy importante que se los puede aplicar en los trabajos, ¿sí? Si por ejemplo nosotros, qué sé yo, armamos una actividad en el parcial práctico y la parte práctica dice, bueno, elaborar una secuencia y bueno, y buscar actividades grupales, individuales, en donde, ¿sí? se busque la diversidad en información acerca de un contenido, de un proceso histórico específico. ¿Se entiende? ¿Sí? Gente, si no entienden algo, por favor háganme saber en los comentarios, ¿sí? O capaz mejor, les agradecería mejor que sean en los mensajes internos de la plataforma, ahí nos vamos a entender mejor. De igual manera yo después le voy a comunicar, esto es lo que estoy diciendo, hago un paréntesis, yo les voy a comunicar los horarios de tutorías en donde podemos estar en contacto y les explico todas las veces que haga falta algo que no hayan entendido, ¿sí? Bien, comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener, evaluar informaciones sobre el pasado. Ser capaces de extraer información a partir de una fuente histórica seleccionada por el profesor. Es preciso saber valorarla. Para ello, el alumno debe comparar el valor de algunas fuentes relacionadas con la cuestión histórica concreta. Claro, no vamos, es lo que yo le decía a mis estudiantes cuando organizábamos la jornada de historia. Una cosa es saber el origen de una institución, por ejemplo, la iglesia
en Cacatí, ¿sí? O por ejemplo la construcción del templo en Cacatí, ¿sí? Por una cosa lo que dicen los diarios, por ejemplo, y otra cosa es muy diferente ir a los documentos de la iglesia, hablar con los sacerdotes, hablar con las arquidiócesis, no me salió la palabra, ¿se entiende lo que quiere llegar? ¿Sí? Eso también es otro trabajo que se puede lograr con los estudiantes, ¿por qué no? Armar, por ejemplo, digo, ¿no? Arranca marzo, hay una reunión de departamento, todos los profes de historia, también pueden ayudar los profes de otras ciencias y ponen a consideración algunos temitas, si quieren, los chicos arman grupos y que ese tema y que esa jornada de historia que lo pueden organizar las escuelas, lo puedan plasmar a fin de año, ¿sí? Y a lo largo de las clases se toman unos minutos para ver esta cuestión. ¿Por qué no? Y hacemos algo diferente. Logramos la investigación en los chicos. Y créanme que si nosotros les enseñamos a investigar, ellos les vamos a saber transformar en ellos vamos a saber sembrar la cuestión de la crítica, del conocimiento crítico, de la interpretación y del manejo de la información que es tan importante ahora. Porque así como hay mucha información, hay también mucha desinformación y muchas mentiras, ¿sí? Mucha mala interpretación de la información. Veas el COVID, ¿sí? Cada boludez que perdón, pero se me salen las palabras, soy muy natural. Cada boludez que se ve en el internet con muchas cuestiones, no solamente con este bicho, ¿sí? Bien, ser capaces de transmitir de forma organizada, obviamente, lo que se quiere aprender del pasado, lo que se ha estudiado, lo que se ha obtenido. De esa forma organizada se ve traducido la forma en cómo se estudia la historia, ¿sí? La prehistoria, la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea. En la edad antigua se caracteriza por tal cosa, la edad media, tal cosa, y cómo estos procesos históricos se fueron acomplejizando a medida que van avanzando el tiempo. Y esto se ve traducido en los grados, en la secundaria. En primer año dan esto, segundo año dan esto, tercer año dan esto, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Principios en la didáctica de la historia. Bueno, colegas, y había hecho una pausa, y lo último, y con esto vamos a terminar porque ya estamos cerca de las 2 horas, tiene que ver con, ya hablamos de los fines educativos, los objetivos didácticos, vamos con la naturaleza de la historia y su enseñanza, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la transposición de la didáctica, ¿sí? El primer objetivo, esto ya mencioné anteriormente de la historia, es llegar a la comprensión, ¿sí? Si nosotros podemos comprender ese proceso histórico que nosotros estamos estudiando, podemos llegar a la explicación, ¿se entiende? A la explicación de un proceso histórico determinado. Evitar los anacronismos, los acronismos que ya expliqué anteriormente, y los estudios condicionados por los intereses personales y foráneos. Acá hago una salvedad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces pasa por bajada de política, de partidos políticos, por bajada de intereses económicos de ciertas personas o de ciertos grupos o de ciertas empresas, se buscan en la ciencia, buscan en la historia o buscan en cualquier otra ciencia la forma para poder legitimarse. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir? Por ejemplo, no sé, voy a comentar esto que una vez había escuchado, no sé si será así,
no me interesa tanto, sinceramente, pero me llamó mucho la atención y siempre dije que será un punto para analizarlo, ¿no? Y decía la cuestión de la leche, ¿sí? Así como escuchan, de la leche de vaca que nosotros consumimos, que no es una leche que pueda estar adaptada para nuestro organismo. Y decía, pero ¿por qué la leche de vaca? O sea, ¿por qué este animal y no otro? O sea, por qué el consumo se mantiene sobre este producto? Decía. Y todo parte desde una serie de sobreproducción de vacas lecheras, mejor dicho, de sobrecrías, mejor dicho, y exceso, por supuesto, de leches, del material de este producto, ¿no? Precisamente desde Estados Unidos. Si ustedes, acá los profes de geografía, sabrán que obviamente que Estados Unidos tiene cinturones productivos, cinturones productivos. Y la industria lechera es muy poderosa. Esto no viene de ahora, sino de hace varias décadas atrás. La cuestión es que se dice que los principales magnates de la leche pagaron a comunidades científicas para que digan, aluden, hagan estudios, investigaciones en el cual la leche de vaca es apta para el organismo. Y hoy en día hay muchos estudios que ya refutan esto. Y esto, bueno, obviamente para una persona que, no sé, por ejemplo, mi papá, a veces algo que no, en su casa no puede faltar jamás es la leche. Yo no consumo, por ejemplo, casi. Y bueno, era algo que solíamos hablar y él me decía, no, ¿cómo vas a creer eso, que este, que lo otro? Pero fíjense como un simple producto, ¿no? Un simple producto que vos decís, va, eso. Pero detrás hay todos unos intereses, hay millones de dólares invertidos y hay toda una comunidad científica que lo apoya. Y otras que no. Lo mismo podemos hablar de los agroquímicos, lo mismo podemos hablar de Monsanto y podemos hablar de muchos otros temas que vos decís, pero esto, ¿por qué está vigente? Si sabemos perfectamente que hace mal y bueno, pero detrás hay una multinacional, atrás hay capitales, atrás hay intereses que hacen que te digan, no, esto no es así. O hay poderes, por supuesto, poderes, como diría Foucault, que hacen que eso permanezca, prevalezca el status quo. ¿Sí? Me fui del tema, pero es interesante, ¿no? A lo que iba por esos intereses personales o los intereses foráneos. ¿Sí? Siempre hay intereses de por medio en alguna actividad, siempre. ¿Sí? Pero siempre es interesante tratar de prever el estudio de la historia que no caiga en estos negocios. Bueno, por otro lado, el pasado es difícil presentarlo con una objetividad absoluta, por supuesto que sí. A ver, la objetividad no existe, la objetividad absoluta no existe. Todos tenemos una postura o una forma determinada de ver las cosas. Por supuesto que sí, por algo somos humanos, no somos robots, ¿sí? Pero es importante que para eso le podamos enseñar a este chico, enseñar a los estudiantes de que hay muchos puntos de vista, que hay que saber seleccionar los informantes, buscar a los documentos, ¿se entiende? Y que estas concepciones sobre el elemento que estamos investigando, ¿se entiende? Sobre, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, una costumbre, una práctica del pueblo, por ejemplo, que antes se tenía una determinada mirada, una determinada costumbre, hoy en día no lo sea y sea completamente diferente. Y nosotros muchas veces decimos, pero queremos buscar la raíz de esto, queremos revalorizar esta práctica que se perdió o por qué. Por ejemplo, digo yo, que es una de las primeras cosas que también vi de Cacatí, que acá en Corrientes no hay, lo de la cuestión de ángeles somos.
que ahí yo creo que se ve patente la cuestión de esto, de la raíz católica que tiene el pueblo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me levanté temprano, no sé qué, fui a comprar y veo toda la gente y digo, ¿qué pasó acá? Y después le consulto con unos estudiantes que hay confianza, hay charlas y eso, y me dicen, no, profe, acá es muy fuerte esto, y me quedé ahí impresionado, digo, fuck, qué nivel, ¿viste? O sea, yo siempre, no desde la cuestión de la creencia, porque no soy creyente, pero sí de la cuestión de la riqueza cultural, ¿no? Yo lo miraba con esos ojos, miraba de la forma en cómo los padres o los abuelos, más que nada los abuelos, tipo emocionados, o participaban dándoles golosinas o esas cuestiones, y nada, ves una práctica cultural, una costumbre que en otros lugares está totalmente perdido, que tratan de recuperar, de una forma que quizás eh, yo critico, que es la imposición, que la verdad no me gusta, pero otros lo hacen por voluntad, bueno, eso sí está bien, pero es interesante, por ejemplo, que yo tuve un grupo de estudiantes que le investigó esto, investigó y lo llevaron a la jornada de historia y fue muy lindo y pusieron había un video muy emotivo que ya mostraba al pueblo de Cacatí con estas costumbres y bueno, cuando los, había varias personas miraron el video se emocionaban porque había sido que eran gente querida o gente recordada y yo la verdad me sentía como sapo de otro pozo de qué carajo, pero me gustó, o sea, me llegó a mí también la emoción, pero por el carisma que pusieron para investigar este tema y por cómo generó toda una calidez bastante linda en el ambiente. Bueno, esto también se puede lograr, ¿sí? Esto también es una buena actividad como para incentivar en los estudiantes, ¿sí? Pero esto no puede salir, o esto no, mejor dicho, no es que no puede, no sale si quien carga con esta responsabilidad somos nosotros, o sea, los docentes. Y también, por supuesto, los docentes no podemos hacer nada si las autoridades no ceden, ¿sí? Si las autoridades no permiten. Una cosa, como dirían, el instituido y el instituyente. ¿Quién tiene el poder de decir que sí y de decir que no? Yo simplemente lo que menciono acá, gente, desde mi humilde lugar, desde mi humilde espacio y como pocos años que tengo la docencia en el nivel superior, tomo unos ciertos autores para poder, hasta acá llegamos, ¿no? Estoy haciendo un cierre, quise hacer este postítulo, pero porque realmente me doy cuenta de la importancia de la didáctica de la historia, que yo creo que en lo personal la historia lo amo por sobre todas las cosas en mi vida, ¿no? Me gustó estudiar historia desde los 12 años, hoy en día tengo 28 y, y veo que es importante la enseñanza de esta historia, tratar de lograr, de reactivar este chico, que no es que no tiene ganas de aprender. Hoy en día, desgraciadamente, y en nuestro país hay toda una serie de problemas que impide que capaz ese chico esté lúcido porque capaz no tiene para comer, o capaz está sufriendo de violencia de género en su hogar, o capaz hay violencia de género en su hogar entre sus padres, o que tiene que trabajar y no llega con la energía suficiente, hoy en día con esta coyuntura porque no hay internet, o acá realmente se ve la desigualdad, ¿sí? Se ve la desigualdad tecnológica, en donde se ve que se está invirtiendo dinero en otras cuestiones que eh, hoy nos damos cuenta que nuestro sistema educativo está mal, ¿sí? Está mal, está bien, se está logrando tratar de llegar a todos por medio de la virtualidad, pero es insuficiente.
Se hace lo que se puede y obviamente desde mi lugar y hacia todos mis colegas les felicito por estar acá porque llegaron hasta acá y no cerraron el video y diciendo qué está diciendo este pendejo, sino que llegaron hasta acá y dijeron, bueno, llegaron hasta acá y tienen el ánimo de capacitarse, no solamente por el puntaje, sino que también ojalá este postítulo les sirva para poder por lo menos replantear algún par de clases y a futuro y cuando se tenga tiempo lograr algún cambio en la didáctica. Porque lo importante no es el contenido, la historia ya está, ¿sí? La historia ya está, la historia ya pasó, ¿sí? Lo que no pasó es la enseñanza, la didáctica, que cada día va cambiando y más aún con estas generaciones nuevas. Hay que aprovechar de estas generaciones que dominan el celular, dominan las tablets. Yo tenía mi sobrino ahora ya tiene un par de años, pero cuando tenía 3 años dominaba la tablet de una forma que yo me quedé mirando y dije, pero vos tenés que tener un autito o no sé, o cualquier juguete, no sé. Y tenía una tablet y lo manejaba como si nada. Y yo que, wow, me encanta, obviamente, me encanta. Pero si esa criatura puede hacer eso a los 3 años, ¿qué hará a los 12 o a los 14? ¿Y qué pasa con aquel docente que hace 20 años enseñaba con tiza y borrador y hoy sigue enseñando con tiza y borrador? Cambiamos la ropa, cambiamos la moda, cambiamos los gustos, cambiamos los intereses, cambiamos la pareja, a otros no, cambiamos la tecnología, cambiamos la casa, cambiamos el auto, cambiamos todo, pero nuestra didáctica, nuestra forma de enseñar, les dejo con esa pregunta. Muchas gracias por acompañarnos y estoy atento a sus preguntas y cuestiones y también comentarios, ¿sí? Me gustaría recibir comentarios del postítulo. Hasta luego.